mí me pidieron que les compartiera un tema que se llama pertenencia e identidad y un segundo tema que se llama la fecundidad. Obviamente son temas que están relacionados y tienen que ver pues con eso que ustedes van a hacer próximamente a tomar la clase. Entonces, primeramente quiero hablarles acerca de la diferencia entre participación e identidad. Porque aunque son dos palabras relacionadas, son distintas y ponen el énfasis en cosas distintas. La pertenencia, es decir, yo pertenezco a algo, soy parte de alguien. Soy parte de una familia, de un grupo, de una comunidad, de una institución. Ustedes pertenecen al apostolado de la cruz. Pertenecen al apostolado de la cruz. Pero la pertenencia señala sobre todo que somos una parte, un miembro de algo, ¿no? Eso es la pertenencia. Sin embargo, la identidad señala que ustedes son ese algo. Son ese algo. O sea, la identidad va hacia el ser. La pertenencia hacia el estar. ¿Es importante la pertenencia? Por supuesto que sí, ese es el punto de partida. Primero hay que pertenecer, hay que acercarnos, hay que estar ahí, ¿verdad? Hay que participar. Pero ser es algo bastante más profundo. El ser está aquí en el centro de mi persona. Y entonces, lo que queremos nosotros es que todos lleguemos a ser. No solamente a participar, a ser miembros del apostolado de la cruz, sino a ser apóstoles de la cruz. Ser apóstoles de la cruz. Yo soy apóstol de la cruz. Entonces, bueno, eso es lo que tendría que decirles. ¿Tú quién eres? Héctor. ¿Tú quién eres? Emi. ¿Tú? Silvia. ¿Usted? ¿Traes su INE? ¿No la traes? José Ramón, ¿traes tu INE? A ver, acá. ¿Usted quién es? ¿Traes tu INE? ¿No la traes? Nadie la trae. Ah, pues échemela para verla. Fíjense ustedes. O sea, cuando nosotros decimos que yo soy tal, pues los demás van a decir, pues, a ver, ¿cómo me compruebas que sí eres? Pues para eso es el INE, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos a ver si es cierto. Él dice que es José Ramón. A ver, déjenme ver. José Ramón Moreno Salinas. Usted vive en Baladace, 615, Colonia Mitras. Y tiene su clave de lector NNS. Nació en 1963. ¿Sí? Ah, no, 53. Mira, bueno, la identidad se nota. ¿Ok? La identidad se nota. No puede ser nomás así, pues sí. No. No es solo algo interno. Tiene que mostrarse. Así por eso, cuando ustedes sean apóstoles de la cruz, cuando ya propiamente lo sean, van a llevar una cruz del apostolado y la llevan fuera, ¿es cierto? Para que la gente los vea y diga, es alguien del apostolado de la cruz, o es un apóstol de la cruz. Es un apóstol de la cruz. La cruz se consigue en todos lados, la pueden comprar. Hay gente que no entra al apostolado de la cruz y tiene la cruz del apostolado. Pero a ustedes, además de llevar la cruz del apostolado por fuera, se les tiene que notar que son apóstoles. Se les tiene que notar en sus actitudes, en su manera de comportarse, estén o no estén en el grupo. De hecho, diría yo, casi mejor que se les note en el trabajo y que la gente diga, oiga, ¿por qué este señor, pues muy amable, saluda? ¿Por qué este señor, mira, de repente hasta lonche dice en nombre del Padre y luego toma su lonche? ¿Por qué este señor, pues es bien recto, hombre, no se deja, lo andan ahí diciendo que sea chueco y no se deja? ¿Por qué? Porque es apóstol de la cruz, ¿no? Oye, ¿por qué esta señora viene, nos visita, es bien amable y no le gusta hablar mal de las vecinas? Comenzamos a hablar mal de las vecinas,
y nos dice, pues ella se queda callada, nos dice, oye, espérense, entiendan a la otra señora. Sí, es una así, bien habladora, pero... O sea, ¿por qué esta señora es así, verdad? Pues porque es apóstol de la cruz. O sea, la identidad se nota, ¿ok? Se nota, no puede ser de otra manera, nos identifica. Por eso viene ahí, ¿verdad? La identidad nos identifica, nos hace distintos, nos caracteriza. De aquí que sea muy importante conocernos a nosotros mismos. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Sabemos nosotros que ya en la antigua Grecia, en una de las ciudades más importantes estaba ese letrero, ¿verdad? Conócete a ti mismo. O sea, los griegos, que habían estudiado pues, toda la naturaleza, todo, habían entendido que lo más importante era eso, conocerse a sí mismo. Conócete a ti mismo. Así que lo tenían como un principio de vida. Conócete a ti mismo. Y nosotros lo tomamos, lo aprendemos y lo superamos. Porque nosotros entendemos que se trata de conocernos a nosotros mismos, o sea, esta parte de autoconocimiento, esta parte de introspección necesaria en nuestra vida para saber quiénes somos, pero también esta parte de espiritualidad donde decimos, yo soy hijo de Dios, yo soy hermano de Jesús, yo soy templo del Espíritu, yo soy hijo de María. Me voy a conocer plenamente a mí mismo también en el conocimiento de Dios. Para nosotros, Dios es nuestro Padre. Y entonces eso nos hace que también entendamos o busquemos una identidad como persona y una identidad como cristianos. En esa identidad como cristianos entramos a un proceso que nosotros, y déjenme presumirles, ¿saben qué es esto? ¿Alcanzan a leer? Sí, la cruz del apostolado, pero ¿qué es este librito? ¿Qué dice? Ideario de formación, una mistagogía sacerdotal. Bueno, si no saben, ya está calientito, recién salido del horno, el ideario de formación del apostolado de la cruz, ¿ok? De nuestra región. Era algo en lo que hemos estado trabajando varios años, ya salió, es lo que se les va a entregar en el taller que se está llevando a cabo el día de hoy en el POC. En este diario nos muestra qué es lo más central en la formación, qué es lo más central, y eso más central en la formación se llama núcleo carismático. Núcleo carismático, eso es lo central. ¿Qué es ese núcleo carismático? Aquí nos lo dice. El núcleo carismático se formula de la siguiente manera: la conformación personal y comunitaria en Jesucristo, sacerdote y víctima, contemplativo y solidario, para dar gloria al Padre, consolar el corazón de Jesús y extender el reinado del Espíritu Santo, que incluye la construcción del pueblo sacerdotal, los procesos de santidad y la solidaridad salvífica. Repito nada más la primera parte. El núcleo carismático se formula de la siguiente manera: la conformación personal y comunitaria en Jesucristo, sacerdote y víctima. O sea, ese núcleo carismático es algo que está en el centro de nuestras personas, que Dios nos ha regalado a todos los apóstoles de la cruz, para que se desarrolle y tendamos también a eso mismo. O sea, ese núcleo carismático es principio y es fin. El fin de nuestra vida para nosotros es conformarnos con Jesucristo, sacerdote y víctima. ¿Qué significa conformarnos? Hacernos otros Jesús, sacerdote y víctima. Eso es conformarnos. Jesús le dijo a nuestra madre, esto viene en el marginal 18, dice: el espíritu de la cruz debe impregnar toda nuestra vida, como impregnó toda la vida de Jesús, el primer apóstol de la cruz. Le dice Jesús que su vida entera fue el apostolado de la cruz.
en todas sus formas, ya en lo más oculto del sacrificio, como en el celo exterior que se manifestó en su vida pública con obras hasta dejar su vida colgado en una cruz externa que nos recordaría siempre la interna que consumía siempre a su corazón divino. Fíjense entonces, lo voy a repetir. Dice Jesús que su vida entera fue el apostolado de la cruz. No está hablando de la institución, Jesús no está hablando de la institución, está hablando de una actitud que él tuvo siempre. O sea, él siempre estuvo viviendo el apostolado de la cruz. O sea, haciendo de su vida todo un apostolado. Ya fuera, dice, en lo más oculto del sacrificio, como en el celo exterior que se manifestó en su vida pública con obras. ¿Verdad? O sea, el apostolado de la cruz se llama así porque quiere vivir estas mismas actitudes de Jesús. En lo interno, el sacrificio amoroso; en lo externo, las obras apostólicas. El apostolado de la cruz se nota en eso, en actitudes y en acciones. Dice que él fue el primer apóstol de la cruz, fíjense, y que las almas verdaderamente amantes en este apostolado se han distinguido a su imitación. Dice que el verdadero celo consiste en amar sacrificándose, porque no existe el verdadero amor sin el sacrificio. Dice que el alma que ama a Dios ama a los prójimos en él, y tanto por ellos se sacrifica cuanto es mayor el amor que Dios tiene, que a Dios tiene. Entonces, él fue el primer apóstol de la cruz, el primer apóstol de la cruz, y se reconoce así, como apóstol de la cruz. Yo soy apóstol de la cruz. Por eso nosotros tenemos que aprender a decir: ¿tú quién eres? Apóstol de la cruz. Yo soy apóstol de la cruz, igual que Cristo, ¿verdad? Igual que Cristo. Por eso, lo más importante para nosotros es esta identidad cristiana, el que seamos otro Cristo. Y a eso se le llama Cristo conformación, que nos conformemos a Jesús, que nos conformemos a Jesús. ¿Cómo se define la Cristo conformación? Se los leo aquí también de nuestro diario, porque para eso es, para que nos podamos guiar. Dice aquí en el diario, en el marginal 49, dice: el proceso ligado a esta dimensión, a la dimensión de sacerdotal, es la cristoconformación para gloria de Dios y salvación de los hombres. En este proceso, el apóstol de la cruz se descentra totalmente para centrarse en la persona de Jesús, en una dinámica de santificación. Se descentra, o sea, desaparece, para que el que aparezca sea Jesús, en una dinámica de santificación, en una dinámica que tiene que ver con el Espíritu Santo que habita en sus corazones. Dice: movido por el Espíritu Santo o amor increado, la persona pone el énfasis en el ser y no tanto en el quehacer, en la identidad profunda y no tanto en la apariencia superficial. Finalmente, somos apóstoles de la cruz. Somos apóstoles de la cruz. Y un poquito más adelante, en el número 79, define ese proceso de cristoconformación y lo define de la siguiente manera. Es muy sencillo, dice: el proceso de cristoconformación consiste en la acción que realiza el Espíritu Santo para transformar a un cristiano dócil en otro Cristo. Esa es la cristoconformación. En la acción que realiza el Espíritu Santo en un cristiano dócil. De tal manera que pueda percibir, sentir, pensar, decidir y actuar como lo hace Jesús, sacerdote divino. Que pueda percibir, sentir, pensar, decidir y actuar como lo hace Cristo, sacerdote divino. De eso se trata. De que yo pueda ver, percibir las cosas como lo haría Jesús, sacerdote. De que yo pueda sentir los mismos sentimientos de Cristo, de compasión, de misericordia hacia los demás.
que yo pueda pensar como Él pensó, qué voy a hacer por el otro, ¿no? Que yo pueda decidir finalmente, decidir qué voy a hacer y actuar como Él actuó. Así, de eso se trata la cristoconformación. Y entonces, decimos, bueno, esta cristoconformación, que así se llama este proceso para cualquier cristiano, ¿cómo es en el apostolado de la cruz? Porque es una cristoconformación de acuerdo a nuestra espiritualidad, a la espiritualidad de Jesús, sacerdote y víctima. ¿Cómo nos cristoconformamos en Jesús, sacerdote y víctima? Ahora les voy a platicar de eso, o sea, de cómo, cuál es el proceso que tenemos que hacer. Antes de hablarles de ese proceso, les voy a hablar de las características de este Jesús, sacerdote y víctima, para que nos queden muy claras, de los rasgos, ¿verdad?, de Cristo, sacerdote y víctima. Bueno, el primer rasgo en Jesús es que es el ungido, el lleno del Espíritu Santo. Nuestra espiritualidad es una espiritualidad bautismal, centrada en el bautismo. Entonces, toma en cuenta que Jesús es el ungido. De hecho, el mismo nombre, Jesucristo, significa Jesús, el ungido. Cristo es ungido, ¿verdad?, en griego. Entonces, Jesús, el ungido. ¿Ungido por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, Jesús es el ungido. Eso significa, repito, que nuestra espiritualidad pone su raíz en el bautismo. Pero bueno, antes de hablar del bautismo, hablemos de Jesús. Jesús es el ungido, aquel que nace del seno de María por obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien engendra de María a Jesús. Después, el Espíritu Santo es el que lo lleva a su vida pública, el que lo lleva a que vaya por el desierto donde fue tentado por el demonio. El Espíritu Santo lo va guiando. Y donde después Jesús llega y dice, proclama, cuando inicia su vida pública, proclama del profeta Isaías, el Espíritu del Señor me ha ungido y me ha enviado a proclamar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos, a proclamar un año de gracia del Señor. Es el Espíritu Santo el que lo unge y lo va llevando. El día de hoy vamos a escuchar cómo el poder del Altísimo, el poder de Dios Padre, que es el Espíritu Santo, resucita a Jesús. Entonces el Espíritu Santo lo guió, lo sostuvo en la cruz y lo resucitó también. Y finalmente lo hizo que se subiera al cielo, ¿no? Entonces, Jesús es el ungido. Por eso, San Juan, cuando lo bautizó, decía, Él no necesita que yo lo bautice, no necesita. Yo no soy digno de bautizar, ni de desatarle la correa de sus sandalias, porque Él los va a bautizar a ustedes con el Espíritu Santo. Y entonces nos presenta en ese momento que Jesús humildemente se somete al bautismo de Juan, que Juan pues le echa agua para el perdón de los pecados, ese es el bautismo de Juan. Y en ese momento desciende el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús y se escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Él les va a mostrar el camino. Entonces Jesús es el ungido. Jesús es el ungido. Y nuestra espiritualidad, ahora sí paso, está basada en nuestro bautismo, porque nosotros también somos, desde nuestro bautismo, consagrados, ungidos. Y ustedes saben que desde nuestro bautismo se nos puso el santo crisma, ese aceite que simboliza la unción del Espíritu Santo a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes, ¿verdad? El santo crisma, que es el mismo que se le pone a los sacerdotes en las manos, lo recibimos todos los bautizados, y por eso somos sacerdotes, profetas y reyes desde el inicio.
Primer rasgo de nuestra espiritualidad, de esta espiritualidad de Jesús sacerdote víctima o la espiritualidad de la cruz, que es lo mismo. Primer rasgo es bautismal. Está basada en nuestro bautismo. Segundo rasgo, esta espiritualidad de la cruz es sacerdotal. Es sacerdotal. Significa que así como Jesús fue sacerdote, y ya sabemos que no lo fue como en el Antiguo Testamento, esos sacerdotes que eran de la familia ¿de quién? De Leví, y que eran de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, ¿verdad? Y que una vez al año entraban al templo, ¿no? Esos sacerdotes que eran bien queridillos, ¿verdad? Y de esos que pasaron por ahí a un lado del hombre que estaba herido y que le dieron la vuelta. De ese tipo no es Jesús, porque Jesús ni siquiera era de la tribu de Leví, ¿verdad? ¿De qué tribu era él? De Judá. ¿De la familia de quién? De David. Entonces Jesús no era alguien de ese grupo. Y no lo conocieron como sacerdote, lo conocieron como profeta, como maestro, como rabí, ¿verdad? Pero entonces, claro que él fue sacerdote, nos lo dice la carta a los hebreos, ¿verdad? Pero de otro tipo. No era de ese tipo separado, porque esos sacerdotes que estaban separados, el Antiguo Testamento, pues eran así como muy especiales y vivían en un lugar especial, y cuando iban al templo, pues solamente estaban en el templo y ofrecían sacrificios en el templo, en las fiestas, en momentos especiales, ¿no? Y ellos pues vivían su sacrificio no de ellos mismos, sino de un animalito, ¿verdad? Porque agarraban, pues este animalito me va a representar, ¿verdad? Y tenía que ser un animalito en muy buenas condiciones, y lo sacrificaban al pobre animalito. Este era el sacerdocio del Antiguo Testamento. El sacerdocio que Jesús nos viene a traer es muy otra cosa, porque ya les dije que no era de la familia de Aarón, pues, o de la tribu de Leví. No era de ahí. Y Jesús no vivió en el templo, no se la pasó en el templo, sí lo visitó, pero Jesús predicaba afuera, desde una barca, en el lago, en la montaña, ¿no? Jesús estaba abierto a todo el mundo. E incluso, no solamente él realizaba milagros en las fiestas, él realizaba milagros hasta los sábados, ¿verdad? Que dicen que Dios no trabaja, y él estaba trabajando, y por eso muchos lo criticaron y lo quisieron matar, porque decían, este no respeta ni el sábado. Y él decía, mi padre trabaja siempre, así es que nos amolamos. Trabajar. Y lo más importante, Jesús no es un sacerdote, un puente, digamos, entre Dios y los hombres, que sea ajeno a la entrega. Jesús es sacerdote y víctima. Él es la víctima que se ofrece para salvación nuestra. Entonces, segundo rasgo de nuestra espiritualidad de la cruz es sacerdotal. ¿Okay? Es sacerdotal. Tercer rasgo de nuestra espiritualidad, ya lo dije, este es victimal. Victimal. ¿Qué significa eso? Pues está claro, ¿verdad? Pues eso, que es victimal, que duele, ¿no? Que duele, que está ligada al dolor y al sufrimiento. ¿De qué manera? De la misma manera que estuvo ligada en Jesús. O sea, de la misma manera en que el sufrimiento estuvo presente en la vida de Jesús, así va a estar presente en nuestra vida. Es dolor, pero es salvífico. Es salvífico. Porque si nosotros consideramos todas las acciones que Jesús realizó, o sea, Él predicó, Él sanó enfermos, Él multiplicó los panes, o sea, Él hizo muchas cosas como nosotros podemos hacer en el apostolado. Pero nosotros tenemos claro que si por algo nos salvó, fue por la cruz. Por la cruz. Finalmente, de todo lo que Él hizo, la entrega suprema de Jesús está en la cruz.
Todos los días Él nos sirvió, como lo tenemos que hacer nosotros. Pero finalmente Él murió en la cruz. Y ahí, en esa cruz bendita, nos redimió. Entonces nosotros creemos en esto. Jesús es sacerdote y víctima. No solo sacerdote, sacerdote y víctima. Hay que decirlo así. Hay que decirlo así. Porque no se nos tiene que olvidar que Jesús no es un sacerdote del Antiguo Testamento. Esos sí son sacerdotes, pero no son víctimas. Jesús es sacerdote y víctima, y es a quien queremos seguir. Entonces, víctima como Jesús. Y hay que entender también que ser víctima como Jesús, sí, es tener dolor, es sufrir, pero por las mismas razones que lo hizo Él. No por mensos, porque nosotros podemos sufrir por mensos, ¿ya? Sí, o sea, es la verdad, podemos sufrir por mensos, o sea, por pecadores o por metiches. O sea, porque pecamos y luego, pues, bueno, ¿por qué la gente no me quiere? ¿Por qué me rechazan? ¿Porque eres bien mentiroso? ¿O porque siempre llegas tarde? O sea, no manches, ya no te voy a estar esperando, ya llegaste tarde. O sea, sufrimos porque somos pecadores, es la verdad. Y también digo que por mensos porque a veces pues nos metemos en cosas que no deberíamos meter y andamos de metiche. Bueno, entonces, no se trata de eso. Digo, si alguien estamos en esa situación, vamos a sufrir. Pero no es el sufrimiento de Cristo. El sufrimiento de Cristo es por amor. El sufrimiento de Cristo es por nuestra salvación. Por amor a su Padre y por amor a nosotros, Jesús murió en la cruz. Por eso nuestra madre decía, no se puede separar el sufrimiento del amor, el sacrificio del amor. No se pueden separar. Nosotros, si decimos que amamos, entendemos, amo sacrificándome, amo sufriendo, porque el amor duele, decía Santa Teresa de Calcuta. El amor duele. Y entonces nuestra madre, en todos los sacrificios que realizó, son por la misma razón, porque amaba, no porque le gustara sufrir. No era masoquista, amaba y entonces sufría. Amaba a Dios y entonces sufría. Y segunda cosa muy importante en esto de ser víctima, o sea, además de hacerlo por las razones adecuadas, es una cosa que se vive en libertad. O sea, ser víctima en términos cristianos es elegir la cruz. Ahora se usa mucho decir, es que son víctimas, y tienen razón, de la gente que padece alguna injusticia, ¿no? Son víctimas, pues sí, son víctimas. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que aquí nosotros elegimos ser víctimas por amor. O sea, nosotros elegimos comprometernos con el reino, comprometernos con la verdad, comprometernos con la justicia, comprometernos en el servicio. Y todo eso, hermanos, todo eso va a traer dolor y sufrimiento. Sí, también. Pero porque queremos. Porque queremos. Esa es la gran diferencia. Víctima en términos cristianos es decir, como Jesús, a mí nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero. ¿Qué te pasa, mujer? ¿Qué te pasa a ti, compañero? ¿Estás menso? ¿Por qué fuiste a tomar la cruz del apostolado? ¿Por qué la fuiste a tomar? Así te va a ir mal. Porque quiero. ¿Y qué? Porque estoy convencido que el amor de Dios está conmigo y lo quiero vivir. Por eso tomé la cruz. Y entonces lo podemos hacer alegres. Y entonces lo podemos hacer convencidos. Es otra cosa. Entonces seguimos, ya les dije 3 rasgos. Seguimos a Jesucristo, sacerdote víctima, en esta espiritualidad de la cruz. Y les dije 3 rasgos. Primer rasgo, bautismal o ungido, ¿verdad? Jesús ungido. Segundo rasgo, sacerdote. Y tercer rasgo, víctima. Ok.
Se los tengo que decir para que luego digan, ay, no supimos en la que nos metimos. Cuarto rasgo, eucarístico. Cuarto rasgo, eucarístico. Y hay que entender bien lo que estamos diciendo, ¿eh? Este rasgo eucarístico es un rasgo de vida, que luego se celebra en la Eucaristía, pero se vive en la vida. Se vive en la vida. Jesús fue Eucaristía, en la vida. ¿Qué significa eso? Pues significa todo ese proceso, también de transformación, en donde yo me voy haciendo como un pan bueno, que se parte y se comparte y se entrega a los demás. Cuando Jesús habló de esto, la gente se escandalizó y lo empezaron a dejar. No sé si porque, ¿cómo que vamos a comer tu carne y a beber tu sangre? Y ya les parecía algo así como de caníbales y no sé si por eso, o porque dijeron, jole, pues si es así, pues y así nos va a tocar a nosotros también, porque pues es el maestro, hay que seguirlo, ahí dice que seguir a Cristo. No, mejor me voy, ¿verdad? Bien abusados, mejor se fueron. Y entonces Pedro es cuando le dice, maestro, donde dice Jesús a ellos, oye, ¿y ustedes también se van a ir? Y Pedro le dijo, ¿a quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Y se quedaron con Jesús para seguirlo, para ser sus discípulos y sus apóstoles. Entonces quiere decir que tú, yo, estamos llamados a que toda nuestra vida sea una Eucaristía. Una Eucaristía. Que eso de ser sacerdote y víctima está muy relacionado también con eso de ser Eucaristía. Y Jesús le enseñaba a nuestra madre y le decía, hija mía, tú tienes que ser como un tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? El sagrario. Antes le decían así, ¿verdad? Nuestros abuelos. El tabernáculo, el sagrario, donde yo me puedo quedar para darme a los demás. Tú tienes que ser un sagrario. Y luego le decía a nuestra madre, tú tienes que ser el altar, como algo ya más cercano, el altar. Ahí donde yo me ofrezco para mi Padre. Ahí tienes que ser un altar. Y luego le decía, tú tienes que ser como el copón y el cáliz donde se celebra la Eucaristía. Así bien cerquita de mí. Y le decía después, tú tienes que ser la hostia, mi hostia. Fíjense, mi hostia. Ese pan que se convierte en el cuerpo de Cristo. Le decía a Conchita, tú tienes que ser ese pan. Entonces la fue llevando realmente así como en un proceso. Y entonces le decía, ofréceme y ofrécete. Di lo más frecuente posible, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. O sea, esas palabras que se dicen en la Eucaristía, que las dice el sacerdote. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. El Señor le enseñaba a nuestra madre, dilas, porque ese cuerpo que tú tienes, con todos y sus kilitos, con sus canas y con ese así ya arrugadito, ese cuerpo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, esto es lo que tengo para darte, Señor. ¿Ya? Porque el sacerdocio de Jesús se realiza desde la encarnación, o sea, desde el momento en que Él toma un cuerpo, comienza a ser sacerdote. Antes no era, era solamente el Verbo, era Dios. Pero se hace pontífice, puente entre Dios y los hombres, se hace puente, se hace sacerdote, cuando se encarna, porque entonces toma toda nuestra realidad, nos asume. Y entonces nosotros queremos ser sacerdotes y víctimas, es lo mismo, va a ser con nuestro cuerpo, con toda nuestra persona, con toda nuestra realidad. Cosa que después diría el Vaticano II, en la Lumen Gentium, número 34. Ya lo he dicho muchas veces. 34. ¿Cuál? 34. Eso.
34, préndanselo, Lumen Gentium, LG, Lumen Gentium, que significa luz de las gentes, que es la iglesia. Número 34, 3 más 4, 7, los 7 días de la semana, que no se les olvide. Ahí nos dice Lumen Gentium 34, más o menos unas palabras así. Porque todas las obras y oraciones, ahí dice preces, pero bueno, son oraciones, todas las obras y preces, así como el descanso del cuerpo y del alma, la vida conyugal y familiar, todo se convierte en una ofrenda agradable a Dios que los fieles laicos ofrecen piadosísimamente al Padre en unión con el Espíritu Santo. Y también los dolores y sufrimientos, si se sufren pacientemente, se convierten en una ofrenda agradable a Dios. San Pablo lo dijo: presenten sus cuerpos como hostias vivas, agradables al Padre. Sus cuerpos y todo lo que tiene que ver con ellos. ¿A poco el descanso, Padre? ¿Ya fuiste a ver la película? ¿Tal? Pues haz de cuenta. Señor, te lo ofrezco por los padres que no pueden venir al cine. Si se realiza en el Espíritu, si tú estás haciendo lo que Dios te pide, es una ofrenda agradable a Dios. Eso es ser Eucaristía. Eso es ser Eucaristía. Si yo ahorita lo que me toca es hacer unos frijolitos charros con sus cueritos, así, ¿verdad? Y te toca eso porque pues ya llegó el marido, ya lo que sea, ya. Hazlo en el Espíritu Santo y ofréceselo a Dios. O sea, también eso, porque es parte de tu trabajo. Toda tu vida es una ofrenda. Que no te salgan salados. Ofréceselo a Dios, ¿no? Y entonces, son ofrendas. Somos hostia. Entonces, eucarístico significa sobre todo esa vida ofrecida. ¿Cuándo? En el cotidiano, donde nosotros somos Eucaristía. ¿Verdad? De eso estamos hablando. Cuarto rasgo. Quinto rasgo. Mariano. ¿En qué nos vamos a transformar? En Cristo Jesús. Pero también vamos a aprender de María. Porque María es la más parecida a Jesús. No hay nadie más parecido a Jesús que María, porque María le transmitió todo lo que ella es, ¿verdad? Entonces podemos pensar que Jesús era como María, físicamente, ¿verdad? Pero en varón. Y María le enseñó muchas cosas a Jesús, pero también María aprendió de Jesús, ¿verdad? Por eso conservaba las cosas en su corazón. Y María fue la gran discípula de Jesús, que llegó hasta la cruz, ¿verdad? Y ahí en la cruz pues también lo ofreció al Padre. Y después se cargó con nosotros, ¿verdad? María es nuestra madre. Entonces, todo eso es otro rasgo importante de la espiritualidad de la cruz, que es una espiritualidad mariana. Y si ustedes se ponen a ver la vida de nuestra madre, se darán cuenta que ante todo, la vida de nuestra madre, Conchita, fue como un símil, ¿verdad? Una copia de la vida de María. Para empezar, nuestra madre, ¿cómo se llama? María de la Concepción Loreto Antonia. Entonces, María de la Concepción Loreto Antonia. Gracias a Dios le dejamos nada más Conchita. Conchita. Entonces, nuestra madre, Conchita, se llama María de la Concepción, porque nació un 8 de diciembre, ¿verdad? De la Inmaculada Concepción. Entonces, María de la Concepción. Y toda su vida fue así, ir transformándose en Jesús, pero también ir transformándose de alguna manera, o ir acompañada por María. Los últimos años, pues vivió la soledad de María. Cuando Jesús, después de subir al cielo, María se queda con nosotros,
la tradición dice que unos 25 años. Pues nuestra madre vivió así la soledad de María. Cuando muere Monseñor Ibarra, 1917 muere Monseñor Ibarra, 1937 muere nuestra madre. Fueron 20 años donde ella vivió muy especialmente la soledad de María. La soledad de María. Y hay que entenderlo muy bien porque esa soledad es una soledad acompañada. Si pensamos en María, que ella vive su soledad cuando Jesús sube al cielo, ¿verdad? Ya no lo ve en físico, pero tiene la Eucaristía, lo ve en sacramento, participa del sacramento. Entonces ve a su Hijo Jesús sacramentado. Recibe el Espíritu Santo, porque luego están ahí, ven el Espíritu Santo, que es su esposo, ¿verdad? Recibe el Espíritu Santo. Luego tiene a sus hijos, que ahora es Juan y los otros apóstoles. Entonces María vive ese misterio de la soledad bastante acompañada. No es una virgen triste, así, no, es una virgen bien entrona, porque ahora ya no es la madre y la maestra de Jesús, ahora es la madre y la maestra de la primera comunidad cristiana, del cuerpo místico de Cristo. Y entonces es madre de todos los cristianos, madre de todos los cristianos. Entonces, esta espiritualidad de la cruz, ¿verdad?, que se llama así, espiritualidad de la cruz, pues ya contéstele, hombre. Entonces, esta espiritualidad de la cruz está simbolizada, atención a esto que les voy a decir, esta espiritualidad de la cruz, o sea, todos estos rasgos que les he dicho, que son rasgos internos, ¿verdad?, internos, de alguna manera tenemos que ser nuestros, está simbolizada en la cruz del apostolado. Está simbolizada en la cruz del apostolado. Lo que los hace apóstoles de la cruz es vivir esto. Y ustedes, cuando se ponen la cruz, están diciendo: yo quiero vivir esto, o yo vivo esto. Eso es lo que van a hacer. De en adelante van a ser llamados apóstoles de la cruz. Pero sepan que eso no es una cosa externa, no es pertenecer al apostolado de la cruz. Digo, no es solo eso, no es solamente llevar la cruz del apostolado por fuera. Eso cualquier persona la compra y le cuesta 50 pesos. Es llevar la cruz del apostolado por dentro. Es tener identidad. Es tener identidad. Por eso les decimos a ustedes que van a tomar la cruz, su camino no termina, comienza. Comienza. Y no quiere decir que ya tomé la cruz, ahora ya soy todo un santo. No, no, no. Quiere decir que tú quieres vivir eso y que entonces vas a darle para adelante. Ya te preparamos un poco, ya te mostramos un poco de qué se trata, pero la verdad es que esto es un camino de muchos años. Es que adelante, toma la cruz, porque tomar la cruz es decir: esta cruz que yo tengo, que es mi vida, porque en mi vida el sufrimiento va a existir siempre, porque somos humanos, pero en mi vida, en esta cruz que yo estoy cargando, está presente Jesús en el centro. Está presente el Padre que me envuelve con sus nubes. Está presente el Espíritu Santo que me ilumina. Por eso tomo la cruz. Tomar la cruz, más que un compromiso, porque sí lo es. Tomar la cruz es aceptar el regalo de Dios. Es aceptar el regalo de Dios, que te llama a ti, que te llama a ti, para que confirmes eso que ya recibiste, que fue en el bautismo, para que confirmes y renueves esa gracia de ser sacerdote que ya recibiste y que ahora te enseña que ser sacerdote es sacerdote víctima, y que así como el pan se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo, tú eres un pan de Dios para ser transformado, transformada en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cuánto me queda, mujer? Porque todavía falta otro tema. Entonces, perfecto. Entonces les voy a decir, ahora sí el proceso. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque está muy bien, padre. ¿Y cómo, verdad? Bueno,
Les voy a decir cómo. O sea, ¿qué es el proceso de Cristo conformación? Por supuesto, es un proceso que en cierta manera puede ser complejo. Yo lo voy a decir de manera sencilla y lo iremos aprendiendo, porque ese proceso lo vamos a vivir en todas las sesiones, en todos los temas, todo eso, pues nos metemos en este proceso. Pero ahí les va. El primer paso es la atención. ¿Cuál es el primer paso? La atención, ¿verdad? Atención. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para yo transformarme en Cristo? Atender, o sea, poner atención. La misma carta de los Hebreos nos dice, pongan atención para que sigan al Cristo, que nos va enseñando el camino. No se distraigan. Pedro, ¿por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué empezaste a ver a otro lado cuando Jesús lo llamó? Le dijo, vente, ¿quieres caminar sobre el agua? Vente. Y Pedro comenzó a decir, Chihuahua, ¿cómo me metí aquí? Y se empezó a hundir. ¿Por qué dudaste, Pedro? Afortunadamente se le ocurrió gritar, sálvame, Señor. Y levantó la mano y lo jaló el Señor. Porque lo primero que tenemos que hacer es atender, poner atención. ¿Y esto cómo se traduce? Bueno, pues en las sesiones, en el apostolado, en el retiro. Por eso les decimos, apaguen el celular. Chihuahua. ¿Para qué? Para que estén atentos a lo que se les va a decir. Eso es lo primero. Nuestra vida es una vida muy superficial, con muchos ruidos. No soltamos el celular, ahí lo tenemos en la cómoda. Es una vida con muchísimas distracciones. Entonces lo primero que tenemos que hacer es un poquito a un lado. Voy a mi apostolado, a mi sesión, digamos, del apostolado de formación, y pues claro que llevo mi vida, ¿no? Y si hay algo que me preocupa mucho de mi familia, pues a lo mejor lo platico ahí, etcétera, lo expongo. Pero también, bueno, pues ya sé decir, bueno, ya lo platiqué, ya, ahora sí, me voy a poner con todos mis sentidos a atender. Entonces, la atención es una cuestión, digamos, positiva, en el sentido de que tengo yo que dirigir mi conciencia hacia un lado. Tengo yo que quitar lo que me distrae y tengo yo que mantenerme. No solamente es un ratito, me tengo que mantener ahí. Eso es poner atención. Ese es el primer paso. Atención. Segundo paso, estimación. Estimación. ¿Ok? Estimación, o sea, estima. Valoración, es lo mismo. Quiere decir que esos rasgos de Jesús, de los que les hemos platicado, yo me pongo atento a ellos y los estimo, los valoro, los aprecio. Eso quiere decir, segundo paso, estimación. Es muy difícil que alguien haga suyo algo que no le gusta, algo a lo que le tiene miedo, algo que le preocupa. Es muy difícil, más bien eso tendemos a rechazarlo. Entonces, qué difícil aprender a que estimen la cruz. Qué difícil. Conchita nos enseña. Conchita nos enseña lo que es la cruz, el verdadero valor de la cruz. Y nosotros tenemos que aprender y después enseñar el valor de la cruz, el valor del bautismo, el valor del sacerdocio, el valor de la Eucaristía. Entonces, segundo paso, estimación, donde estos rasgos, digamos, de la espiritualidad sacerdotal se nos presentan
como atractivos. ¿Por qué, Señor, la cruz del apostolado? ¿Por qué aparece así, elevada, con un corazón? Y Jesús le dice, porque quiero que la cruz atraiga a las personas. Porque quiero que también la carguen y la abracen. Por eso la cruz ahora se presenta así. Antes se presentaba solita, pero ahora se presenta como cruz del apostolado, para que vean que estoy yo ahí y que no le tengan miedo y que la abracen. El apostolado de la cruz, hermanos, viene a ser presentado por Dios después del apostolado de la oración. El apostolado de la oración es el apostolado que surge por la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, de Santa Margarita María Alacoque. De las revelaciones de Santa Margarita María Alacoque surge el apostolado de la oración, que pues es cada viernes, me parece, primero de mes, etcétera, etcétera. Apostolado de la oración. Y el Señor le dice a Conchita, el apostolado de la cruz viene a completar el apostolado de la oración. Porque el apostolado de la cruz nos enseña que no solamente la oración es un medio para, digamos, reparar los dolores de Jesús. Nos enseña que también la cruz, el sufrimiento y el dolor, es un medio para consolar a Dios. Y entonces aparece el apostolado de la cruz, por eso existimos nosotros. Fíjense nomás. O sea, si alguien dice, ay, pues yo le ofrezco a Dios. Yo le ofrezco a Dios y todos mis sufrimientos. Ajá, muy bien, está bien. ¿Qué más haces? ¿Le preparas rico a tu esposo de comer? Ah, hay que se coma lo que sea. Hombre, pues sí, el refrigerador ahí sobró de ayer. Pues no estás entendiendo. Es apostolado de la cruz. Implica carne, cuerpo, movimiento, acción. Si no, pues no hubiera aparecido el apostolado de la cruz. Ya existía el apostolado de la oración. Si ustedes creen que es pura oración y pura, están fuera de onda. Aquí no es eso. Bueno, aquí no es solo ser eso, porque hay que hacer oración. Aquí es apostolado de la cruz, el sacrificio amoroso. Entonces, segundo paso, estimación. Tercer paso, internalización. Y disculpe, son términos técnicos, pero iremos aprendiendo a lo que significa. Internalización. Internalización. Interno. ¿Qué significa eso? Bueno, es un concepto que nos dice que ese valor que yo veo afuera, que se puede llamar la cruz, esa cruz que es atractiva para mí, pero que la veo afuera, es un valor, yo quiero tenerla, la internalizo, eso significa, ese es el tercer paso, la internalizo. Miren, hay otro proceso que es contrario a la internalización, que se llama introyección. Esto es en psicología, ¿verdad? Introyección. ¿Qué significa la introyección? La introyección es un mecanismo de defensa, donde nosotros introyectamos cosas que a veces normalmente se dan en un proceso de la niñez, de adolescencia, donde se nos dice, tú eres un menso. Y nos lo dicen muy seguido, ¿verdad? Ay, estás bien menso. Y entonces ya nos quedamos con esa idea y la introyectamos, o sea, la compramos. La compramos y aquí está, de una manera inconsciente, claro. Pues ya está, ay, no soy bien menso. Y vas creciendo y tú ya siempre, no, pues es que yo soy bien menso, no, pues no puedo tomar ese puesto porque yo soy bien menso. ¿Y quién te dijo eso? Pues mis papás, para comenzar. Y luego pues en la primaria, sí, pues es que la regaba yo mucho. Y luego, no, pues si crecí, pues sí. No, pues sí, estoy bien menso. Eso se llama introyección. Y tenemos muchas cosas introyectadas, muchos prejuicios que luego dicen, a ver, si será cierto. Sí. No, pues no, ¿verdad? Esos son introyectos. La internalización, es decir,
yo asumo o hago mío un principio, una idea, que la hago mía porque estoy convencido. O sea, yo decido que sí, porque ya entendí el porqué, el valor de esto, y lo internalizo, lo hago mío. Eso es la internalización, ¿ok? Y es un proceso sobre todo intelectual. Entendido el valor de la cruz. Bueno, hasta donde nuestro entendimiento nos dé, ¿verdad? Entendido el valor de la cruz. Entendido el valor del sufrimiento. Entonces, eso es internalización. Cuarto paso, apropiación. Donde yo, además de entenderlo, con todas las fuerzas de mi voluntad, me lo apropio y lo hago mío. Y entonces, además de que ya entendí de qué se trata, en las buenas y en las malas, como yo digo, esto es mío, me lo apropié. Y yo soy sacerdote, y yo soy víctima, y yo soy Eucaristía, porque yo quiero. Y último paso, identificación. Cuando ya algo me lo he apropiado y lo tengo así bien aferrado, y en las buenas y en las malas lo vivo, Dios me va a conceder la gracia de que eso forme mi carácter y se convierta en un rasgo de identidad, de tal manera que me voy a identificar con eso. Entonces ya está ahí adentro, es el último, identificación. Hay que hacer este proceso para llegar a identificarnos con Cristo sacerdote víctima. Ya voy terminando entonces. Si nosotros nos identificamos con Cristo sacerdote víctima y hacemos de Él nuestra identidad, entonces aseguramos de alguna manera la fecundidad. La fecundidad, hermanos, brota de la identidad, de esa identidad profunda. Somos fecundos en la medida de que nos identificamos, en este caso con Jesús sacerdote víctima. Ese es el secreto de la fecundidad. ¿Por qué María fue fecunda? Porque bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Ella trajo a Jesús al mundo, pero aparte trajo a la iglesia al mundo, ¿no? Por eso María fue fecunda y es la madre de todos los cristianos. ¿Por qué nuestra madre fue fecunda? Hijo, es que se desvelaba mucho y se la pasaba escribiendo y luego vendió los libros y que no sé cuánto. No, fue fecunda porque se identificó con Jesús, y cuando uno veía a nuestra madre decía, hijo, ahí está Jesús, ahí está Jesús, y por eso tuvo esa fecundidad. Nosotros igual, hermanos, el más sencillo, el más humilde, pero que esté realmente identificado con Jesús y que nos lo muestre, porque ya dijimos que eso es la identidad, nos lo muestre, pues va a ser súper fecundo, va a hacer mucho bien a los demás. Cuando nosotros fuimos novicios, cuando éramos novicios, decíamos, bueno, ya vamos a hacer nuestros primeros votos, ¿verdad? Y cuando haces tus primeros votos, ya puedes ponerle a tu nombre René Alberto Carrera Morales, N MSPS. ¿Qué significa N? Novicio misionero del Espíritu Santo. Ya mandamos la carta a la mamá y lo NMSPS. Y ya después, ya profesos, pues ya sin el N, ¿verdad? Ya no somos novicios, ya MSPS. O sea, yo me llamo René Alberto Carrera Morales, misionero del Espíritu Santo. Así me llamo. Y yo les digo a los apóstoles, pues pónganse su nombre y pónganse AC, Asociación Civil. No, Apóstoles de la Cruz. O sea, su nombre, Apóstoles de la Cruz, AC. Preocupados deberían de estar si fueran de alianza, ¿verdad? Porque en alianza es AA, Alcohólicos Anónimos. ¿Verdad? Entonces, no. Sí, ese es mi nombre. Yo soy apóstol de la cruz. Entonces, ya termino. ¿Quién eres?
¿Quién eres tú? Héctor Noé Villa Gutiérrez, apóstol de la cruz. ¿Y tú quién eres? Humberto Ramírez Caso, apóstol de la cruz. ¿Tienes tu INE? Bueno, eso no viene del INE, viene en la cruz que van a cargar, viene en sus playeras y viene sobre todo en sus actitudes. Entonces, cuando les pregunten, digan su nombre, apóstol de la cruz, con orgullo. O digan ustedes, yo soy otro Cristo. De eso se trata. ¿Quiénes son ustedes? Otro Cristo. ¿Quiénes son ustedes? Apóstoles de la cruz, otro Cristo. Muy bien. Que así sea. Gracias.